Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy os traigo un programa de actualidad en el que vamos a estudiar 6 avistamientos recientes del famoso Mothman, una criatura que desde luego ha sido bastante famosa en los últimos tiempos, desde su primera aparición el día 12 de noviembre de 1966 y que tiene un arquetipo más que curioso, una criatura muy grande, alada, con unos ojos tremendamente rojos y penetrantes, que desde luego ha suscitado miedos en diferentes partes del mundo en lo que serían los últimos 40 años. Todo comenzó el día 12 de noviembre de 1966, estos avistamientos originales de este hombre polilla o Mothman, pues comienzan con la visión de unos sepultureros cerca del cementerio de Point Pleasant. Más tarde, la criatura fue avistada muy cerca de un almacén de municiones en una zona llamada TNT, lo que serían unos almacenes que guardaban armas de la Segunda Guerra Mundial, y de hecho, pues esas primeras descripciones sobre todo se quedaban con lo sobrecogedor de la visión de sus movimientos y de sus ojos. También las alas exponían que podían llegar a medir extendidas ni más ni menos que entre 3 y 4 metros. ¿Cómo podría ser esto posible? ¿Estamos hablando de una criatura fruto del subconsciente de los individuos que la veían? ¿Algo propio del inconsciente colectivo? ¿O quizá una criatura dimensional que de alguna manera aparece visible ante los ojos del ser humano en determinadas circunstancias? Siguieron más avistamientos, incluyendo el de un bombero voluntario que igualmente lo describió como una especie de pájaro grande, negra, con los ojos rojos, y de hecho las autoridades locales llegaron a tener mucho miedo porque hubo un estado de histeria colectiva en ese año 1966 al respecto de los avistamientos de esta criatura. Algo similar está ocurriendo a día de hoy en Singapur, en este mismo año 2015, y es que ha habido ni más ni menos que 3 avistamientos de esta criatura en menos de una semana en este mes de septiembre. Lo cierto es que diferentes culturas antiguas ya hablaban de seres alados de estas características, y desde luego en Point Pleasant no olvidarán lo que sería el paso de esta criatura, porque fue interpretado como si fuese un signo de desgracia, algo agorero, porque resulta que un año después, de hecho muy pocos meses después de los avistamientos originales de este Mothman, hubo un puente, el puente de Silver Bridge, que colapsó y murieron ni más ni menos que 46 personas. Lo cierto es que son numerosos los avistamientos de este tipo, pero el ocurrido en Stowe, Ohio, que fue investigado por una sociedad de investigación paranormal, la Sociedad de Munro Falls, destaca por ser un avistamiento moderno. Vamos a hablar en este videoprograma de 6 incidentes. El primero ocurrido el 14 de septiembre de 2009, hace 4 días, como podríamos decir, en donde tenemos a un testigo que vamos a llamar John porque no quiso dar su nombre y sus apellidos, y que está conduciendo hacia su trabajo atravesando el puente de Northbound en Hudson Drive, a la altura del restaurante Appleby. El suceso ocurre en un puente tal y como ocurrió en los avistamientos originales, y es que resulta que aquí tenemos a este testigo. Tenemos que ponernos en situación. Es un hombre que va por la mañana a trabajar, y entonces mientras que va pasando por el puente observa algo que está justo a la salida de ese puente. Él va por una carretera completamente tranquilo, pensando en sus cosas, y entonces cuando va atravesando justo lo que sería la salida del puente, observa a su derecha una impresionante criatura de unos 3 metros. Está a unos 6 metros a la derecha y lo observa alrededor de 10 segundos. No tenía cabeza o facciones en la cara. No podía ser un disfraz o algo que pudiésemos decir como una marioneta. Permanecía quieta ahí al lado de la carretera, esperándole. El testigo se quedó muy impresionado y completamente aterrorizado por tan singular visión, y de hecho pensó que estaba esperándole a él, y solo a él, ya que además no había ningún otro vehículo en el puente, y lo raro fue que él no se había cruzado con ningún otro vehículo en los kilómetros anteriores, y después tampoco se cruzaría con otros en los kilómetros posteriores. Es decir, estamos hablando prácticamente de un entorno controlado, pero es que aquello, claro, él
tarda 10 segundos en terminar de verlo, pero cuando lo ve dice que era negro, sin cara, con unas alas espectaculares. Además decía que era como biológico, como que podía ver la textura de esa piel, lo que más le impresionó. Inmediatamente termina de verlo y se queda completamente aterrorizado, y de hecho empieza a mirar ya por el retrovisor a ver si la vuelve a ver, pero la criatura parece ser que desaparece en ese pequeño intervalo de tiempo en el cual él deja de conducir un momento y mira al retrovisor. No está, no sabe cómo ha podido desaparecer de allí, pero el caso es que no está. En ese momento el testigo, este hombre, John, bueno, pues está muy impresionado, y de hecho hay algo muy raro porque sus ojos comienzan a lagrimar. Este hombre comienza a llorar de forma incontrolada, y de hecho se pone a beber agua de forma totalmente también incontrolada. Necesita beber agua porque está deshidratado y tiene algo en los ojos que no le permite prácticamente enfocar la carretera. Este señor tiene que parar un poco el vehículo con un miedo atroz, y entonces trata de llamar a su mujer, pero su teléfono móvil no funciona, y es la primera vez en su vida que le pasa. Podríamos pensar que es algo habitual en los teléfonos con obsolescencia programada, como los que compramos a día de hoy, pero lo cierto es que en su camino por aquella carretera, la I-271, y durante 12 kilómetros, el testigo pues no consigue enchufar su teléfono, y estaba perfectamente cargado, como si hubiese algún tipo de variación electromagnética que le estaba incomunicando. Finalmente este hombre llega a su trabajo, no le cuenta nada absolutamente a nadie, no ve objetos voladores no identificados, no tiene pérdidas temporales, este missing time, y tampoco tiene sueños relacionados con el evento ni consecuencias físicas más allá de ese lagrimado inmediato que tiene, ¿no? Y de esa deshidratación. Lo cierto es que el testigo reportó poco después que algo similar le había pasado ya con 10 años, cuando estaba viviendo en Acror, y de hecho había vivido una experiencia similar. Y lo raro fue que este hombre de Ohio, en los días posteriores, claro, al día siguiente, pues cuando fue a pasar por allí, le dio mucho miedo volver a encontrarse con aquello. No lo vio, pero siempre que pasaba por aquel puente, resulta que le volvía a pasar lo mismo. Le volvían a llorar los ojos y tenía una sensación imperiosa de beber agua, las mismas sensaciones, la misma deshidratación. Estamos hablando de un caso extraño como pocos, que nos recuerdan a las misteriosas apariciones del fenómeno ovni, con esa sensación de aislamiento y con los picores y afecciones oculares que hemos visto a lo largo de la historia del fenómeno. Vamos con el siguiente caso, otro caso muy reciente, julio de 2014. Esto ocurre en Greeley, Colorado, a un hombre y a su hijo, un hombre ya mayor de unos 73 años, un hombre que se llama Brown, con su hijo de unos 40 años, y estos dos señores resulta que están quitando muebles, están despejando lo que sería un sótano de una casa de campo que es de su propiedad en este pueblo de Greeley, Colorado. Entonces, cuando ya estaban terminando, el señor Brown, podremos llamar Brown padre, resulta que en el último viaje, cuando está a punto de bajar el último peldaño de la escalera, resulta que tiene una sensación. Claro, está totalmente a oscuras, no ve absolutamente nada, ellos tienen que ir con linternas para ir sacando los muebles, su hijo está poniendo lo que serían los últimos bártulos en el coche, y entonces este hombre se encuentra allí solo ante la oscuridad de aquel sótano y tiene una sensación de que le están mirando, esa escopastesia que algunas veces nos da la impresión de que hay algo que nos está mirando y no podemos observarlo en el espectro visible, pero resulta que sabemos que o intuimos que hay algo ahí que nos está viendo. Bueno, pues a este señor le pasa lo mismo, y entonces lo que piensa es que hay algo allí, pero bueno, puede ser una rata o algún animalillo que estuviese por allí danzando en aquel sótano, pero claro, hay un momento en el que este señor, pues claro, va con su linterna y se pone a enchufar con la linterna allí a ver si ve algo. Y entonces cuando llega a avanzar hasta una línea de visión clara, resulta que se da cuenta de que al fondo de lo que sería ese sótano se encuentra una figura alta y oscura, colosal, gigantesca. Sorprendido, claro, pues intenta acercarse un poco más, y en ese momento oye un sonido de castañeteo de dientes. La criatura
Claro, está ahí parada y entonces él lo enfoca directamente con la linterna y entonces la criatura, este ser gigantesco que tiene delante, de repente como que o se desvanece o se mueve de la luz y entonces él lo intenta buscar con la linterna y no puede encontrarlo y entonces en ese momento grita tremendamente y llega su hijo corriendo pensando que le ha pasado algo a su padre, que se ha caído, algo así, y entonces llega y le explica, mira, he visto una figura gigantesca aquí, no te lo vas a creer, ¿no? Y entonces empiezan a enchufar con la linterna, es un sótano bastante grande y no encuentran nada. Claro, el hijo se pensaba que el padre le estaba tomando el pelo, le estaba bromeando, pero lo cierto es que hay un momento en el que están los dos ahí, cada uno con su linterna, y entonces comienzan a observar como algo que se mueve en una esquina de la habitación que no era ni un abrigo ni un trasto viejo. Los testigos comentaron que aquello lo pudieron iluminar perfectamente con sus linternas. Tenía una boca muy pequeña, con pequeños dientes afilados, como los de un perro, y unos ojos completamente oscuros, sin esclerótida, es decir, sin lo que sería el blanco de los ojos. Veían también como una piel suave y oscura. Los dos hombres dijeron que aquello estaba allí mirándolos a ellos directamente con una mirada penetrante, no roja sino negra, y de hecho decían que medía 2,5 metros y que de hecho estaba como un poco encorvado y que en un momento, pues claro, ellos tuvieron un instante de tensión de o nos vamos o vamos a por ella. Y entonces están ahí expectantes. Y hay un momento en el que la criatura como que se mueve un poco y de repente corre a través de la pared y desaparece. Ellos, claro, se quedan diciendo, ha atravesado la pared, es imposible, con un miedo en el cuerpo increíble. Y entonces llega un momento en el que reúnen el valor suficiente como para ir a esa pared del sótano por donde supuestamente había huido la criatura. Y efectivamente allí se dan cuenta de que hay como un agujero en la pared que por la que la criatura evidentemente ha pasado y que además conecta con lo que parece ser un túnel que conectaba su casa con lo que parece ser una gruta que alguien o algo había excavado en ese entorno. Claro, estamos hablando de que ellos no tenían identificado, era una zona pues un poco aislada en este pueblo de Estados Unidos, y claro, estamos hablando de que ellos no bajaban mucho a ese sótano y que parece ser que aquella criatura habría entrado pues en lo que sería por un túnel, habría entrado en la casa y se habría encontrado con ellos, quizá de forma casual o quizá de forma intencionada. Claro, ambos hombres dijeron que aquella impresión no se les quitará nunca jamás en la vida, y decían además que ese túnel era bastante largo, como si hubiese sido excavado pues bastante bien, bastante grande, como para que la criatura pudiese llegar incluso a avanzar sin estar encorvada. Y lo cierto es que dijeron que tenía más dedos de lo normal y en cada uno de los dedos había una garra. Cuando la luz iluminó su rostro, pues vieron esos detalles asombrosos, sobre todo ese detalle de los ojos completamente negros. Una visión que además pues, se completaba con lo que podrían ser unas alas que decían que bajaban hasta el suelo y que se corresponde evidentemente con estas visiones del Mothman. Vamos con el tercer caso que ocurre en Singapur el día 14 de septiembre, una invasión Mothman, podríamos llamarlo así, o al menos una consecución de casos más que insólita, porque tenemos a un hombre llamado Fergus Waffles, que es un hombre, que es un profesor de geografía de 46 años de edad, de una escuela de Singapur, y entonces este señor está a las 5:30 de la mañana, a las 6 menos 10 de la mañana, con las primeras luces. Bueno, pues resulta que está pues paseando con su perro en un entorno del área de Istana Budnuk. Esto le ocurre, pues ya estamos comentando, ¿no? Pues caminando, paseando al perrillo, y entonces él siempre va por el mismo camino y de hecho en su camino hay una casa abandonada y él pasa muy cerca de lo que puede ser el marco de una ventana, además muy grande, una ventana que casi llega hasta el suelo. Y entonces ellos, él con su perro, van caminando y entonces, como todos los días, se fijan un poco en la ventana y en más detalles, ¿no? Y entonces hay un momento en el que el perro
se pone muy nervioso, ¿no? Y se pone en posición amenazante delante de esa ventana. Claro, Fergus Waffles llega allí, estamos hablando de este mismo año, 2015, esto ha pasado hace nada, septiembre, ¿no? Y entonces comienza a observar el marco de la ventana y mira a través de ella, y entonces ve que hay una puerta y debajo del marco de la puerta hay una criatura gigantesca. Dice que es un humanoide, tiene un cuerpo como humano, pero tiene alas, las alas son muy grandes, de hecho ve movimiento en las alas y de hecho se queda absolutamente estupefacto porque observa cómo el pecho de esta criatura parece que está moviéndose para adelante y para atrás, como si estuviera respirando. Entonces aquí tenemos otro momento en el cual él, con la sangre completamente congelada de miedo y de terror, pues está esperando a ver si esa criatura que le está mirando claramente a él, con unos ojos rojizos, pues hace algo. Y entonces, en este momento, este hombre, pues lo que decide hacer es huir, o sea, se mete por debajo de lo que sería el marco de la pequeña, de la gran ventana que tenía, ¿no? Y se mete detrás de un arbusto pequeño que había por allí, tratando de salvar prácticamente su vida. Claro, el maestro dijo que aquello medía alrededor de unos 2 metros de altura, que las alas tenían una envergadura de como mínimo 3 metros. Decía que estaba muy sorprendido al principio, que él se dio cuenta de que la criatura no le vio en un primer momento, pero que después, cuando él ya estaba mirándose con ella y ella le estaba mirando a él, pues tuvo que reaccionar y marcharse de allí echando leches, podríamos decir, ¿no? Largándose de allí de una manera increíble. Claro, estamos hablando de un avistamiento que es muy extraño porque ¿quién es ese ser? ¿Sería posible que fuese producto del propio subconsciente del individuo? Bueno, pues tendríamos que evaluar una cosa, que es muy raro que el subconsciente de cada persona, teniendo en cuenta nuestra psicología diferente, somos diferentes personas, con diferentes motivaciones y diferentes cosas en la cabeza, pues llegue a parecerse delante de nosotros de la misma manera. Y es que resulta que el día 15 de septiembre, un día después del caso anterior, tenemos a una estudiante de Singapur que se llama Mildred Wan, que está buscando una localización para rodar unas escenas para un corto que le han pedido en su escuela. Entonces esta chica resulta que se va a la zona del hospital de Changi, un lugar algo apartado, y es un hospital que, bueno, pues que no tiene mucho flujo de personas y que podríamos decir que está bastante aislado. Según comenta la testigo, estaba caminando por fuera de las puertas del hospital después de haber estado en el interior, un hospital que no tiene mucho tránsito de personas, y decía que cuando estaba saliendo justo por la puerta, resulta que escuchó un gran crujido en las copas de los árboles. Claro, ella dijo que tuvo una de las experiencias más aterradoras de toda su vida porque hubo un momento en el que levantó la vista y entonces se encontró que aquel sonido venía de una criatura. Parecía que estaba a media altura de los árboles, unos árboles inmensos de grandes que había allí, y tenía unas enormes alas extendidas en su cuerpo, que además parecía similar al del ser humano. Aquello se quedó mirándola a ella y ella otra vez a esa criatura y después emitió un chillido agudo y entonces, claro, después de ese chillido la chica, o sea, le dio un miedo atroz y entonces huyó de allí, vamos, como alma que lleva el diablo. Esta mujer, esta chavala, tuvo pues la sensación de que la criatura se comportaba, o al menos ella tuvo la sensación de que era como si la estuviese cazando, como si ella se hubiese metido en su territorio. Parecía que estaba mirando en su dirección antes de que se escapara, ¿no? Y entonces, claro, es muy curioso porque justo cuando se dio la vuelta en su huida, pues se dio cuenta de que aquello había desaparecido. Su descripción es más que extraña porque resulta que decía que tenía una cabeza redondeada, que se veían perfectamente los brazos y las piernas, pero también decía que tenía una nariz y que decía además también que tenía como una especie de cola llena de colmillos afilados, lo que podría ser prácticamente pues como el avistamiento del hombre polilla, pero con unas sutiles y ligeras diferencias, ¿no?
Tenemos que tener en cuenta que esta testigo no observa ojos y de hecho pues solamente aparece en un intervalo muy pequeño de tiempo. Quizá no pudo observar los ojos debido a la distancia y porque es posible que esos ojos fuesen negros. Aquí tenemos una diferencia entre los Mothman de ojos negros y los Mothman de ojos rojos. Quizá sea el mismo ser que pues puede llegar a cambiar la tonalidad de lo que serían sus cuencas oculares. Por otra parte, claro, estamos hablando, esta chica tenía una cámara encima para grabar localizaciones y no saca la cámara para grabar aquello. Bueno, pues según comentó, dijo que tuvo tanto miedo en ese momento que no se le ocurrió sacar la cámara ni ponerse a hacer absolutamente nada, sino que lo que hizo fue básicamente huir. Y es lo único que muchos testigos dicen que pueden hacer cuando ven a una criatura de estas características. Vámonos al día 13 de septiembre, pues como decíamos, en la misma semana, este mismo año 2015, y tenemos a un matrimonio que protagoniza el tercer evento en Singapur de esta pequeña invasión Mothman en este país asiático. Y es que resulta que tenemos a un matrimonio que se llama los Jim Dale, de unos 54 años de edad, les encanta los pájaros, resulta que son unos apasionados de lo que sería pues la observación de diferentes aves y bueno, pues están en una zona que es la colina de Dempsey, pues un poco pues para observar la migración de las aves y un poco pues para disfrutar también de ese entorno selvático. Son las 2:30 de la tarde de ese día 13 de septiembre y entonces están este matrimonio pues observando estas hermosas aves, les encanta estar allí en Singapur porque hay una gran variedad de animales aéreos, podríamos decir, ¿no? Y entonces hay un momento en el que los Jim Dale, en una zona muy boscosa, observan, y más bien, más que observan, oyen un ruido de aleteo ensordecedor. Y claro, ellos ya se conocen todos los aleteos de todos los animales y de todas las aves, pero no, esto tiene que ser muy grande porque ha sonado demasiado grave ese sonido. Y entonces, claro, están muy confundidos, deciden investigar, tienen perfectamente localizados todos los árboles de la zona, y hay un momento en el que la mujer dice que observa a una especie de hombre de enorme envergadura, de unos 3 metros, 3 metros y medio, está en la copa de un árbol, decía que tenía el cuerpo muy delgadito y que apenas se movía, no sabía si era un hombre, si era una mujer, pero decía que tenía unas alas muy grandes y que de hecho decía aquella pareja pues que se movía de árbol en árbol, ¿no? Y que bueno, pues no habían visto algo así en toda su vida, sobre todo por pues, la gran altura que tenía y que la envergadura de esas alas pues abarcaba más que 3 metros, 3 metros y medio, prácticamente 4 metros. Claro, estamos hablando de que estos pues no tuvieron una interacción muy directa, pero tuvieron un gran miedo y también lo vivieron de una forma muy curiosa porque para ellos fue muy emocionante. Claro, pues unas personas que quizá tengan una sensibilidad con la naturaleza muy diferente y para ellos fue una curiosidad científica porque, claro, estamos hablando de que este tipo de avistamientos podía deberse quizá a un universo paralelo, quizá al paso de una criatura de otra dimensión que estarían viviendo tan tranquilamente en un entorno similar a la Tierra, pero en otra dimensión. Sea como fuere, tenemos un último caso del día 10 de agosto del año 2015. Esto ocurre en el pueblo de Quilino, en la provincia de Córdoba, en Argentina, y resulta que tenemos pues una situación de pánico en este pueblo de Quilino, porque resulta que hay diferentes personas, miembros del cuerpo de bomberos de Quilino, que observan estupefactos lo que podrían ser pues uno de estos seres bajándose de un árbol de moras enfrente de su cuartel. Habían estado viendo esta figura alrededor de 15 días antes, pero hubo un momento en el que ellos ya fueron a por ella y resulta que uno de ellos, Carlos Sánchez, observó cómo pues esta criatura llegó un momento en el que empezó a huir y él pudo ver perfectamente una figura negra con alas muy grande, ¿no? Y dijo que hubo un momento en el que esta criatura estaba escapando de un lado a otro y hubo un momento en el que se
se sintió como acorralada. Al verse tan sorprendida y quizá tan acosada, pues mostró sus alas y partió del lugar, pues volando, eso sí, sin mostrar los ojos de color rojo. Con lo que serían linternas, pues lo siguieron hasta un gran árbol, ¿no? Y bueno, pues allí se sorprendieron al verlo bajar de ese mismo árbol, ¿no? Claro, estamos hablando de lo que serían pues unas interacciones con lo que podrían ser cuerpos oficiales o al menos, bueno, pues cuerpos de bomberos, ¿no? Con total credibilidad. Y claro, es muy curioso porque, hubo una situación de histeria en donde la policía y diversos estamentos de la ley, podemos decir, pues estuvieron muy atentos a las apariciones de este Mothman que habría aparecido en Argentina pues hace nada, el 10 de agosto del año 2015. Ellos estuvieron persiguiéndolo y tal, ¿no? Y claro, estamos hablando de que en este caso los cazadores éramos nosotros, porque ellos, claro, podían tener miedo, pero de alguna manera la que tenía miedo era esa criatura. Es el tema muy curioso. Aquí tenemos 6 avistamientos de este hombre polilla, bastante curioso porque ya han aparecido más menciones de lo que serían sus apariciones, por ejemplo en el accidente de Chernóbil en Ucrania en 1986, este accidente nuclear. Diferentes personas hicimos de hecho un programa a este respecto en este vuestro canal, ¿no? Y bueno, pues aparecieron pues diferentes menciones, por ejemplo también en Chile, en China, a lo largo de la historia, figuras aladas y siempre relacionadas quizá con sentimientos de miedo o incluso con lo que podrían ser desgracias. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma de esta mini invasión ovni, o más bien mini invasión Mothman en Singapur y en estos casos recientes, y os espero en el siguiente videoprograma. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós. A tener pues mucho miedo porque hubo un estado de histeria colectiva en ese año 1966 al respecto de los avistamientos de esta criatura. Algo similar está ocurriendo a día de hoy en Singapur en este mismo año 2015, y es que ha habido ni más ni menos que 3 avistamientos de esta criatura en menos de una semana en este mes de septiembre. Lo cierto es que diferentes culturas antiguas ya hablaban de seres alados de estas características y desde luego en Point Pleasant no olvidarán lo que sería el paso de esta criatura, porque fue interpretado como si fuese un signo de desgracia. Algo ha suscitado miedos en diferentes partes del mundo en lo que serían los últimos 40 años. Todo comenzó el día 12 de noviembre de 1966. Estos avistamientos originales de este hombre polilla o Mothman pues comienzan con la visión de unos sepultureros cerca del cementerio de Point Pleasant. Más tarde, la criatura fue avistada muy cerca de un almacén de municiones en una zona llamada TNT, lo que serían unos almacenes que guardaban armas de la Segunda Guerra Mundial, y de hecho, pues esas primeras descripciones sobre todo se quedaban con lo sobrecogedor de la visión. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy os traigo un programa de actualidad en el que vamos a estudiar 6 avistamientos recientes del famoso Mothman, una criatura que desde luego ha sido pues bastante famosa en los últimos tiempos, desde su primera aparición el día 12 de noviembre de 1966, y que tiene un arquetipo más que curioso, una criatura muy grande, alada, con unos ojos pues tremendamente rojos y penetrantes que desde luego asusta de sus movimientos y de sus ojos. También las alas exponían que podían llegar a medir extendidas ni más ni menos que entre 3 y 4 metros. ¿Cómo podría ser esto posible? ¿Estamos hablando de una criatura fruto del subconsciente de los individuos que la veían? ¿Algo propio del inconsciente colectivo? ¿O quizá una criatura dimensional que de alguna manera aparece visible ante los ojos del ser humano en determinadas circunstancias? Siguieron más avistamientos, incluyendo el de un bombero voluntario que igualmente lo describió como pues una especie de pájaro grande, negra, con los ojos rojos, y de hecho las
autoridades locales llegaron a Orero, porque resulta que un año después, de hecho muy pocos meses después de los avistamientos originales de este Mothman, hubo un puente, el puente de Silver Bridge, que colapsó y murieron ni más ni menos que 46 personas. Lo cierto es que son numerosos los avistamientos de este tipo, pero el ocurrido en Stowe, Ohio, que fue investigado por una sociedad de investigación paranormal, la Sociedad de Munro Falls, destaca por ser un avistamiento moderno. Vamos a hablar en este videoprograma de seis incidentes. El primero ocurrido el 14 de septiembre de 2009, hace 4 días, como podríamos decir, en donde tenemos a un testigo